empezaba, voy a hablar en términos técnicos, pero también en términos más sencillos, en los 70.000 VTs, que es una unidad de valor tributario, que equivalían más o menos a 3.600 millones de pesos. Y a partir de allí empezaba un impuesto al patrimonio que iba creciendo desde el 0.5% hasta el 2%. Esta es una tributación que tiene muy poca progresividad y el gobierno considera que debe haber un esfuerzo de mayor progresividad con el fin de recaudar por parte de aquellas personas que tienen altos patrimonios un mayor nivel de ingreso para financiar las necesidades del Estado. Y por eso hemos modificado esta tarifa del impuesto al patrimonio empezando en un nivel más bajo, en una base menor, equivalente a 2.000 millones de pesos y con un incremento porcentual hasta el 5% para patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos. Es decir, estamos generando una tributación adicional para cerca de 102.000 contribuyentes en el país, aquellos que tienen patrimonio sobre todo por encima de los 3.600 millones de pesos. Y esto representa pedirle a un 0.8%, menos del 1% de la población y de los contribuyentes, representa pedirles a ellos que hagan un mayor esfuerzo de contribución a través de esta tarifa del impuesto al patrimonio, y esto nos permite llegar a obtener cerca de 1.7 billones de pesos. Esa es una primera medida dirigida a menos del 1% de los contribuyentes y a aquellos patrimonios y riquezas altas en el país, con un criterio de progresividad que va creciendo hasta un 5% a patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos. Y reitero, esta medida afecta a 102.000 contribuyentes, que son el 0.8% de la totalidad de la base tributaria en Colombia. Por otro lado, creemos que hay que hacer un esfuerzo para aquellos sectores económicos que han tenido, producto de los buenos crecimientos que hay en el país, unos niveles de rentabilidad importantes, que es algo que sucede, por ejemplo, con el sector financiero. Creemos que ha habido unos niveles de utilidad y de beneficios muy significativos que se han trasladado al aparato financiero y que nos permiten ver la necesidad de incrementar también en materia de impuesto de renta a personas jurídicas del sector financiero, un incremento en estas tarifas. El sector financiero hoy en día tiene una sobretasa del 5%, y lo que hemos planteado es que esa tarifa de sobretasa se incremente al 15%. Y aquí es bueno destacar que si bien está una tarifa global del 50%, la tarifa efectiva del sector financiero está en el orden del 19%, porque hay una serie de operaciones del sistema financiero que están exentas del impuesto de renta, como por ejemplo todas las operaciones que hacen en materia de vivienda e interés social, y eso hace que la tarifa efectiva de tributación del aparato financiero sea muy inferior, cerca del 19%, y no comparable con otros sectores productivos, como por ejemplo el sector manufacturero, que está en cerca del 26%, el sector agropecuario, que está en el 27%, el sector financiero tiene una tarifa efectiva de tributación mucho más baja. Creemos que con esta medida estamos incrementando la tarifa efectiva a cerca del 24% para el sector financiero. De la misma forma, vamos a plantear un incremento en el hecho generador del impuesto al patrimonio para la normalización de patrimonios que se pueden incorporar al país, que no han sido legalizados, que tienen una tarifa del 19%. Este beneficio fue establecido en el 2019, 2020 y 2022, y creemos que esto, sumado en conjunto en materia de patrimonios, nos van a dar un ingreso de 3.6 billones de pesos. Por otro lado, creemos que hay necesidad de implementar una serie de medidas en materia de IVA. Creemos que en materia de IVA hay una posibilidad de mantener los criterios que se tuvieron con la emergencia económica en materia de impuesto del 19% para los juegos de suerte y azar. Aquí hemos tenido el cuidado de colocar esta tarifa del 19%, descontando o manejando una base gravable en la cual se tenga en cuenta el descuento de los premios que otorgan. Y sobre el resto del ingreso, establecer una tarifa permanente del 19%. Hemos planteado la necesidad de incrementar el IVA para licores en un porcentaje que actualmente está en el 5%, y consideramos que ese nivel de IVA debe incrementarse hasta el 19%, tanto para aguardiente, ron, whisky, brandes y todas las bebidas que tienen alto contenido alcohólico, y hemos excluido en este campo a la cerveza por el alto consumo social que tiene este producto. En materia de impuestos al consumo, también se vio la necesidad de incrementar el impuesto al consumo para el consumo de licores y para el tabaco. Aquí tenemos un esfuerzo importante de recaudación en materia de incremento al impuesto a las bebidas alicoradas y con respecto al consumo de tabaco, entendiendo que estos son impuestos en la perspectiva de los impuestos saludables que pretenden desestimular el consumo de estos productos que en exceso tienen un efecto en la salud pública significativa. Estas medidas, unidas a incrementar la tarifa del 16 al 19% en hipoconsumo de productos de lujo, sumado a reducir la exclusión de las importaciones, lo que conocemos como los minimis, las pequeñas importaciones por plataformas, se reduce la exclusión hasta $50 y creamos un impuesto especial al sector de extracción de petróleo, crudo y carbón en la primera venta o exportación, que es una medida también que existía en la Convención Interior. Y por último, la recuperación de una medida que había sido propuesta desde una pasada propuesta de reforma tributaria, que era la no deducibilidad de las regalías para la exploración de petróleo y carbón, la no deducibilidad en el cálculo del impuesto de renta para estas compañías. En total, esto nos permite garantizar cerca de 3.2 billones adicionales y una serie de medidas en relación con la DIAN que nos darían, a través de medidas de alivios tributarios, 2.5 billones, que en total nos permiten un recaudo de 11.1 billones de pesos. Todas estas medidas están orientadas a equilibrar la situación financiera de
el gobierno y de las finanzas públicas, y están soportadas en un criterio de total progresividad. No se tocan ningún producto de la canasta familiar, no se tocan a los sectores económicos de estratos medios o bajos, solamente estamos tocando a un pequeño núcleo de contribuyentes que fundamentalmente tienen altos ingresos y altos patrimonios. Estas son las medidas que van a ser conocidas en el día de hoy a través del decreto de medidas de emergencia económica. Por último, creemos que hay algunos temas que es bueno mencionar. El gobierno viene estudiando varias medidas también de reducción del gasto. Tenemos algunos decretos en estudio y análisis. Creemos que en todo esto el Congreso de la República debe hacer un esfuerzo especial. Estamos trabajando en la supresión de una de las medidas que fueron adoptadas en el año 2013, unas primas especiales en el Congreso que creemos que son desmedidas para efectos de los ingresos en el Congreso de la República. Creemos que hay que trabajar en la necesidad de que los fondos de pensiones devuelvan al país las inversiones que han hecho en el extranjero. Tenemos cerca de 250 billones de pesos colocados por los fondos de pensiones en inversiones fuera del país. Creemos que esto hay que revertirlo. Tenemos en análisis un proyecto de decreto que va a plantear una repatriación de esos recursos, que son básicamente los recursos de los trabajadores, los recursos de los colombianos que están colocados en el exterior y que hoy pueden financiar buena parte de los proyectos estratégicos de infraestructura que tiene el país. Tenemos proyectos férreos por 156 billones de pesos, proyectos viales por 101 billones de pesos, proyectos en materia de infraestructura aéreo, marítima y fluvial por cerca de 35 billones de pesos, y perfectamente estos recursos que están invertidos en el extranjero pueden ser traídos para garantizar la financiación de estos proyectos y no tener que acudir a otro tipo de recursos. Nos inquieta que si bien la ley de el decreto de medidas que vamos a emitir nos garantizan una parte de los recursos perdidos en la ley de financiamiento, aún hay una necesidad potencial de recorte del presupuesto, puesto que no se está cubriendo la totalidad de los recursos que son necesarios para equilibrar el presupuesto nacional. Y en ese sentido estamos considerando la necesidad de acudir a un aplazamiento en algunos de los proyectos viales que están hoy en día en marcha y que infortunadamente nos han congelado un volumen importante de recursos. Tenemos una gran preocupación por lo que está sucediendo con el proyecto Mulaló-Lobo Guerrero, un proyecto que está estancado hace cerca de 15 años, poco menos, tal vez 12 años, proyecto que mantiene cerca de 2.4 billones de pesos depositados en una fiduciaria y la concesionaria ha venido alargando e imposibilitando un acuerdo que permita el retiro de estos recursos, pretendiendo un exceso de rentabilidad. Hemos conversado reiteradamente con ellos, hemos evaluado lo que sucedió allí, son cerca de 2.4 billones de pesos que perfectamente nos podrían resolver casi la mitad de las necesidades de recursos adicionales que tiene el gobierno, y allí lo que ha sucedido es que se colocaron estos recursos en una fiduciaria, se paralizaron en una fiduciaria para la rentabilidad de esta estructura financiera. Ellos colocaron unos recursos por 400.000 millones de pesos para la preinversión. Esos recursos se utilizaron exclusivamente para una compra de terrenos por cerca de 28.000 millones de pesos, unos estudios que valieron 60.000 millones de pesos y una inversión en gastos administrativos cercanos a los 90.000 millones de pesos. Y esos recursos, que fue todo lo que se utilizó por parte del concesionario, que es del Grupo Aval, hoy en día plantean una reclamación por 1.4 billones de pesos. Y eso creemos es el mensaje que le estamos mandando tanto al Grupo Aval como a sus negociadores, que es injusto y absurdo para el gobierno de Colombia estar negociando unas condiciones contractuales tan onerosas y unas condiciones contractuales tan leoninas como las que aparecen ahí para que un grupo que se ha beneficiado de una manera significativa tanto en la inversión pública como en su aparato financiero hoy en día pretendan utilidades de esta magnitud, cuando lo único que quedaría finalmente de esa ejecución de ese proyecto sería unos recursos por compra de tierras cercanas a los 28.000 millones de pesos. Si este tema y estos temas similares no se resuelven, pues vamos a ver afectados la ejecución de los proyectos viales estratégicos del país, y al contrario, si estos temas los resolvemos de una manera adecuada, razonable y equilibrada para el gobierno y para el Estado colombiano, estamos garantizando los recursos que necesita el país. Tenemos una alta preocupación sobre ese tema y esperamos tener una respuesta razonable de parte del Grupo Aval.